Buenas, mi nombre es Armando Casimiro, el líder del grupo número 4, y hoy les estaremos exponiendo sobre las reacciones químicas y diferentes componentes de estas. Bien, este grupo está conformado por Brian García, número 13, Braudir García, número 12, Francis Netali, número 16, y su servidor, Armando Casimiro, número 7. Llamamos reacción química principalmente al choque y destrucción de las moléculas originales, formando nuevos enlaces que son nuevas sustancias reactivas que reaccionan a diferentes elementos que se encuentran en el ámbito natural o artificial, que eso sería ya cuando uno crearía dichos elementos y los combinaría para obtener un nuevo material, una nueva reacción que sea útil para un cierto tipo de objetivo. Para que se haga la reacción es necesario que las moléculas de los reactantes choquen entre sí, ya que es la única forma de que puedan intercambiar átomos para dar los productos que se requieran. Esta es una condición elemental, pero no suficientemente fuerte, ya que el choque debe darse con una mínima energía para que los enlaces de los reactivos se puedan romper, y con una orientación que les permita unirse para formar las moléculas de los reactivos correspondientes que se vayan a utilizar. Bien, después de dar esta pequeña introducción, comenzamos con nuestra exposición. Adelante. Muy buenas, mi nombre es Brody y le voy a hablar sobre la química orgánica, pues sobre su definición e historia. Bueno, empezando, la química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones. Existe una amplia gama de sustancias, como medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas, entre otras cosas más. Estas están formadas por moléculas orgánicas. Los químicos orgánicos determinan la estructura y funciones de las moléculas, también estudian sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos de interés para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, antes de continuar con la historia de la química orgánica, quisiera que vean, esta imagen que está apareciendo aquí es para que puedan ver el orden en el que está. Claramente no vamos a tocar todos, simplemente yo voy a decir algunos, los principales, es los cuales yo voy a hablar. Con eso ya dicho, a empezar con la historia de la química orgánica, que a finales del siglo XVIII se hizo evidente que las sustancias aisladas de seres vivos tienen un comportamiento peculiar y que las diferencias obtenidas de sistemas minerales son mucho más simples. También Lavoisier estableció el axioma de que solo sustancias puras duras tienen información relevante al desarrollo de la química. También se perfeccionó métodos de separación y purificación, que actualmente se conoce como la extracción y destilación. Y por último, Lavoisier determinó que los compuestos conocidos que como se habían extraído de vegetales tenían carbono, oxígeno e hidrógeno, pero los que se extrajeron de los animales tenían todos los anteriores, pero con una cosa adicional, que es el nitrógeno. A principios del siglo XIX, una hipótesis de Avogadro y Ampere con volúmenes iguales de gases bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. El hecho experimental de que dos volúmenes de hidrógeno más un volumen de oxígeno permiten obtener dos volúmenes de vapor de agua solo puede aplicarse si el hidrógeno y el oxígeno fueran moléculas diatómicas. Después viene la década del 1830, que donde Liebig en 1831, justamente un año después, refina el método para determinar experimentalmente composiciones centesimales de carbonos e hidrógenos. Dumas descubre un método para determinar el nitrógeno y después de varios años Wonder sintetiza de forma accidental la urea, un compuesto de origen animal, al hacer reaccionar cianógeno con dióxido armónico con el fin de obtener cianato amónico, compuesto de origen mineral.
Y después, este descubrimiento rompió el mito de la fuerza vital, ya que en una sustancia orgánica puede prepararse a partir de compuestos minerales. Por otro lado, plantea el problema de la isomería. El cianato homónico y la urea tienen la misma composición centesimal y por tanto las mismas fórmulas, siendo compuestas claramente de diferentes cosas. En la década de 1840, al estudiar un conjunto de fórmulas moleculares, Laurent descubrió grandes parecidos entre ellas, así como estableció que el etanol y el etilio pueden considerarse derivados del agua por sustitución de uno o dos de sus hidrógenos por radical etilio. Las moléculas se empiezan a clasificar así por tipos, por ejemplo, las moléculas tipo agua, y así sucesivamente. Luego, en el 1849, Wurtz y Hofmann establecen un nuevo tipo de moléculas, aquellas que derivan del amoníaco. Hofmann apunta métodos de obtención de aminas y sales de amonio. La reacción de derivación de estas últimas lleva su nombre. Ya hasta aquí yo lo voy a dejar. Bueno, como yo había dicho, no iba a seguir con todo. Y muchas gracias por seguir mi exposición. Buenas, mi nombre es Francis Neftalí y le voy a hablar acerca de los hidrocarburos, su nomenclatura y su obtención, ya sea de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos son compuestos químicos orgánicos constituidos únicamente por hidrógeno y carbono. La química orgánica se encarga del estudio de estos compuestos. La mayoría de los hidrocarburos encontrados en la Tierra ocurren naturalmente en petróleo crudo, donde la materia orgánica descompuesta proporciona una abundancia de carbono e hidrógeno que, cuando se unen, puede catenarse para formar cadenas aparentes ilimitadas. Entre los tipos de hidrocarburos tenemos los alcanos. Los alcanos o parafinas son compuestos orgánicos donde los carbonos están unidos por enlaces simples. Su fórmula química general es CnH2 más 2. Por ejemplo, un alcano con 3 átomos de carbono tendrá 2N más 2, que es igual a 2 con 3 más 2. Esto es igual a 8. Es decir, 8 átomos de hidrógeno C3H8, el cual representa el propano. Las nomenclaturas de los alcanos son estas. También tenemos los alquenos. Los alquenos, cuando se forma un doble enlace entre dos carbonos, tienen la fórmula general de CnH2n. Por ejemplo, el eteno es el alcadeno más simple, formado por 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace y 4 átomos de hidrógeno H2C, que es igual a CH2 organizado. Las nomenclaturas de los alquenos son estas. Y también tenemos los alquinos. Cuando entre dos átomos de carbono existe un triple enlace, tenemos un alquino, que es un hidrocarburo insaturado. Por ejemplo, el etilo HC es idéntico a CH o acetileno. Las nomenclaturas de los alquinos son estas. Ahora voy a hablar de los métodos de obtención. Los alcanos pueden obtenerse de fuentes naturales o de fuentes sintéticas. Como fuentes naturales de hidrocarburos se tiene el petróleo, el gas natural y el gas de hulla. El gas natural está constituido principalmente por metano y etano. El petróleo es una mezcla muy compleja de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Aunque los alcanos pocas veces se sintetizan, pueden obtenerse en el laboratorio por métodos químicos. Los alcanos se obtienen solamente por el laboratorio. En la industria se obtienen a partir de petróleo por destilación. Los alquenos, en la industria los alquenos se obtienen a partir
el petróleo mediante un proceso que se llama cracking, el cual consiste en someter los productos de la destilación de petróleo a un rompimiento de los enlaces a alta temperatura para convertir los hidrocarburos de elevado peso molecular en moléculas más pequeñas, entre las cuales se encuentran los alquenos. Y en el caso de los alquinos, bueno, los alquinos son muy escasos en la naturaleza, se hallan en el petróleo en pequeñas proporciones y su síntesis es muy costosa, muy costosa. Bueno, esta fue mi exposición, espero que le haya agradado y muchas gracias. Bueno, mi nombre es Brian García Caraballo y les voy a hablar sobre los grupos funcionales y sus nomenclaturas, sus tipos, sus series y tal. Los grupos funcionales son átomos o grupos de átomos que se unen a los hidrocarburos para formar otros compuestos mediante reacciones covalentes. Estos grupos funcionales están en una serie y una de esas son las series homólogas. Las series homólogas son las familias de compuestos orgánicos que poseen el mismo grupo funcional. Por ejemplo, la serie homóloga del grupo hidroxilo, que sería menos HO, o sea, menos OH, da nombre a la serie homóloga de alcohol. Los compuestos de una misma serie homóloga se caracterizan por poseer propiedad y reactividad similar. La prioridad de los grupos funcionales es que al nombrar un compuesto orgánico que posee dos o más grupos funcionales, se tendrá en cuenta el grupo con mayor prioridad, o sea, considerando a los otros como sustituyentes. Las prioridades de estos son ácidos carboxílicos, esteres, o sea, esos son mayores a los esteres son mayores a estos, halogenuros son mayores que a los esteres, los amidas son mayores que a los halogenuros, esos son menores a los aldehídos, después a los cetonas, alcoholes, éteres, alquenos y por último, que son lo más, o sea, lo que tienen la mayor prioridad, son los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos lineales, saturados, que tienen el máximo número de hidrógenos posible y responden a la fórmula general, luego su nomenclatura que es CNH es igual a 2N más 2. Entonces, el sufijo es la determinación que, o sea, eso terminan en A, no, o sea, en A. Las siguientes estructuras son representaciones equivalentes del pentano, o sea, el pentano C5H12, que estaría apareciendo aquí. Entonces, están los radicales de alcanos que se obtienen al perder un hidrógeno unido a un átomo de carbono, o sea, un grupo alquilino, y eso se nombra sustituyendo el sufijo ano por hilo, que le trae apareciendo aquí. Entonces, también están algunos radicales monosustituidos que se conocen por su nombre vulgar: isopropilo, sepbutilo, isopentilo, isobutilo, y que le tendrá apareciendo por aquí. También están los alcanos ramificados, que o sea, en esto se encuentra la cadena principal, que es la cadena más larga según el número de carbono. Estos utilizan el nombre de raíz y el sufijo ano. La cadena más larga puede ser obvia en la forma que se escribe. Por ejemplo, el nombrado como nonano está sustituido, que tiene 4 grupos R, que le estaré apareciendo en la imagen. También está el nombrado como hexágono monosustituido, que posee un grupo de R, que estaré apareciendo aquí,
está el nombrado como heptano disustituido, que tiene dos grupos que están representados aquí, y si hay más de una cadena con la misma longitud, se lía como principal. ¿Cuál es como principal? Punto A. La cadena que tiene mayor número de cadenas sustituyentes, que son las R, que estoy diciendo dos ejemplos aquí, que uno sería incorrecto, que es el hexano con un solo grupo, y el correcto, que es el hexano con dos grupos R. Entonces, está la B, que es la cadena cuyos R tienen números más bajos. Está la cadena que tiene los R menos ramificados. Y por último, estos se enumeran los carbonos de cadena principal, comenzando por el extremo que le da a los sustituyentes los números más bajos. Al comparar una serie de números, la serie que es la más baja es la que contiene el número más bajo de la primera diferencia. Si dos o más cadenas laterales se encuentran en posiciones equivalentes, se les asigna el número más bajo al que aparezca primero en el número. Como lo voy a presentar entonces, y este. Y bueno, esa ha sido mi exposición. Bien, hasta aquí hemos llegado en nuestra exposición. Como conclusión podemos determinar que, que tenemos la posibilidad de mencionar que las reacciones químicas presentadas aquí son de suma trascendencia debido a que son fenómenos que vemos a diario en nuestra vida y son la base de la ejecución de las funcionalidades vitales y las otras ocupaciones del ser humano o cualquier otro ser vivo. Un ejemplo podría ser que la misma respiración, que es un cambio químico, debido a que el organismo entra el oxígeno necesario para vivir y sale el CO2, que al mismo tiempo puede ser usado por las plantas para producir el oxígeno, por así decirlo, una especie de ciclo. Además, agregando un poco más de información, cada una de las sustancias que utilizamos o utilizan en los otros organismos vivos fueron producto de reacciones químicas. Hay diversos tipos de reacciones, las cuales son de mezcla, descomposición, sustitución o doble sustitución. Y todas estas son realmente importantes para todo el desarrollo de nuestro tema. Bien, ahora sí, terminando, espero que le haya gustado, que le haya entretenido, hayan entendido todo el tema y nos vemos en la próxima. Adiós.